Bueno, muchachos, hoy voy a comentarles sobre algo, un tips para poder analizar el mercado, para poder tener en cuenta a la hora de analizar el mercado. Em, ¿Sí? ¿Qué podemos agregar en nuestro análisis y nos ayude a determinar hasta dónde puede llegar el precio, en dónde puede devolverse el precio, qué resistencia o soporte es importante? Y pues obviamente eso nos va a ayudar a ver un escenario para hacer el análisis. Obviamente pues vamos a tener en cuenta nuestro análisis normal, si usan Fibonacci, indicadores, Smart Money, ondas de Helio, Wyckoff, institucional, acción del precio, lo que usen. Hay un método que puede, digamos, ayudarnos a definir de pronto, bien sea un take profit, un stop loss, un punto de entrada y un punto de salida, ¿sí? Entonces básicamente... Em, el precio tiende, bueno, digamos que empieza, vamos a hacer una explicación lineal y después vamos a graficar. Normalmente el precio tiende a crear estructuras alcistas, acumulaciones y estructuras bajistas. Normalmente uno lo escucha diferente, yo lo he escuchado con diferentes nombres: mitigación, sacada de liquidez, sacada de stop loss, buscar resistencia, buscar soportes, buscar un precio institucional, stop hunt, manipulación de mercado. Bueno, hay varios nombres. Bueno, el stop hunt está un poco fuera de contexto, pero es más como sacada de liquidez o mitigación. ¿Qué pasa? Normalmente el precio cuando crea una estructura tiende a crearme altos, tiende a crearme bajos, y al crearme estos movimientos serían para el precio zonas importantes en donde después de tocarlas o después de crearlas, las toca una o dos veces para después sí continuar con tendencias, o por lo menos para cambiar de tendencias cuando hay rompimientos de estructura. Voy a tratar de hacerlo sencillo para ver si de pronto así sí me pueden entender. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que el precio queda un alto más alto, un bajo más alto, en una estructura el precio crea un alto, crea un bajo, y al crearme esas zonas vamos a tener una dirección. Es como un imán, digamos que estas zonas creadas son imanes para el precio después de que él ya la toca. Entonces, es decir, digamos que él me rompe, si tenemos un análisis ya hecho, sabemos que hay una tendencia alcista, pero que él va a buscarme el bajo anterior para ir a mitigar, sacar liquidez, sacar stop loss, a buscar el order block. También le dicen, en el Smart Money le dicen eso. Y pues obviamente cuando el precio llega a esa zona, respeta y normalmente vuelve a buscar la siguiente zona. Una de dos: a veces respeta, a veces simplemente rompe. Todo esto puede pasar en el mercado. Entonces, vamos al ejemplo gráfico y vamos a ver las diferencias y de pronto los detalles que hemos tenido. A ver, vamos este escenario por acá. Siempre hay que tener en cuenta, como consejo de pronto de lo que yo ya he visto, los últimos movimientos que el precio ya nos ha hecho y cuáles ha mitigado. Obviamente todos los días. Si yo activo este indicador que es el que estoy usando, me doy de cuenta que obviamente en esta temporalidad es un poco alta. Hay que buscar en temporalidades altas y bajas. Eso hay que saber buscarlas. Después de que yo veo que un día él me crea un alto importante, y después de que yo sé que él fue y me sacó ya el bajo importante, simplemente sé que él va a ir a volverme a buscar ese alto importante, ¿sí? Aquí, pues como les vuelvo y les menciono, no voy a profundizar mucho en un análisis, sino simplemente en el contexto de buscar esto. Vamos a usar esto. Esto se convierte como en un imán para el precio. Esto se convierte en imanes para el precio. ¿Sí? Entonces, en su mayoría de veces, en luego en mayoría de veces, si ustedes lo tienen en cuenta, van a saber que el precio, después de crearme una zona, él va a ir a buscar tocarla. La mayoría de veces, a veces no suele pasar. Que hay que tener en cuenta, obviamente, la estructura, un análisis de liquidez, un análisis de zonas, de tendencias, y obviamente eso nos va a llevar a un contexto donde, bueno, yo llegué a mi sesión, el precio está aquí abajo, me hizo un doble piso, ¿yo qué puedo hacer? Pues el precio me va a ir a buscar una zona donde me haya creado mi último alto. Bueno, sigamos viendo, digamos, pronto los escenarios y vamos viendo qué pasa. Listo, mire, este es uno de los escenarios donde él no llegó al bajo a mitigarlo, sino simplemente creó el bajo alto y después lo rompe. Sí me tira a hacer un bajo más alto, que al final ese bajo alto más sí lo mitiga acá y se va, sigue subiendo. Nunca llegó a este. Eso es normal que a veces pase y hay que tener en cuenta también esos escenarios. Simplemente no es como que, ah, pero es que yo vi, Sebastián explicó que él iba a llegar a un bajo, entonces yo entré en una venta y la dejé correr hasta bien abajo. No, todo eso depende de la estructura, depende de la tendencia, depende de una temporalidad mayor.
mire, aquí tenemos una zona que ni siquiera había sido mitigada. Entonces, como que todos esos factores a tener en cuenta nos ayudan a pulir el análisis. Eso es como un agregado al análisis que tengamos, ¿sí? Entonces, vuelve y me crea un alto más alto, un bajo más alto. Ya pasamos por alto de estas zonas, ¿sí? Porque vemos que está creando como que una tendencia alcista. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo el precio? Me creó un alto más alto. El precio que hizo como un imán fue a buscar ese alto más alto. Obviamente en esta temporalidad, en tendencia de 15 en 15 minutos es una tendencia alcista muy, muy bonita y se puede sacarle provecho a esos movimientos también. Sí, pero vemos que cada vez que hace eso, el precio vuelve a buscarme el bajo más bajo. Alcanza a tocarme ya lo que se llama como tal un order block en Smart Money. Lo toca. Esto es un detalle en el Smart Money y es que a veces lo toca y a veces le entra totalmente, saca, rompe a veces un poquito con mecha y así se va. Todos esos escenarios son posibles y simplemente hay que aceptarlos cuando es un stop loss o cuando de pronto la entrada es así que sí se colocó de pronto ahí en punto del order block así como se ve y se saca pues ganancia, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta los últimos movimientos. ¿Qué pasa? Cuando el precio ya mitiga un alto y un bajo, el precio me va a crear nuevas zonas que vuelve y hace lo mismo. Entonces la idea es que por lo menos aquí hay un alto más alto, este alto, esta mecha, la idea es que el precio fuera a mitigarlo. Llevamos una tendencia alcista por lo que se ve y pues obviamente el precio va a crearme nuevos altos, nuevos bajos que va a ir mitigando, mire, va a ir buscándolos, va a ir buscándolo rellenar, ya digamos, aquí pues hubo una acumulación, la verdad, de bastante tiempo, prácticamente fue una semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 2 semanas de acumulación, bastante demorado, ese mes de abril. Entonces, aquí también hay otros parámetros que podemos tener, sacarle provecho, que ya son el tema de acumulaciones, de soportes y resistencias. Y pues obviamente operar cortos, movimientos cortos y no movimientos de largo plazo. Aparte de eso, pues tener otra visión en temporalidades más grandes. Pero seguíamos viendo de que el precio siempre va a ir a mitigarme los importantes y los bajos importantes creados en una sesión donde uno vea el precio, uno puede aprovechar los movimientos. Recuerden que el precio es estructural, él nunca se va a ver en una sola dirección, siempre va a comportarse en estructuras, dependiendo de la tendencia, en la temporalidad que lo vean, podemos aprovechar ese factor. Si siempre vemos todos los días, creó un bajo, creó un alto, el precio fue mitigó el bajo, tendiente ya como una tendencia bajista, fue mitigó el alto, mitigó el bajo, lo rompe al final, creó un nuevo bajo más bajo, lo mitigó, fue mitigó el alto, y así se va a ir comportando el precio, bien sean tendencias alcistas y tendencias bajistas. Tiende a crear estos escenarios donde él va a ir mitigando cada vez que crea una nueva zona, rompimiento de estructura hacia abajo, crea un alto, un bajo más alto, y el precio va y los toca. Quizás no sé si lo hago un poco enredado, pero la idea es que hagan backtesting siempre de todo lo que puedan ver o toda la información que absorban. Como les digo, el precio pues tiende a ir crearme una zona, el precio, miren, en este ejemplo, el precio se esperaba que llegara hasta este bajo, no llegó sino hasta este. Aquí ya viene el concepto de Smart Money, del order block, se hace como ¿cómo es que se llama esta? Se me fue la palabra. Pero bueno, se buscan temporalidades menores para entrar un poco más preciso y no tener un order block tan grande. Eso también se juegan con las temporalidades. Entonces es importante eso, tener en cuenta las zonas donde se van a tomar la entrada, hasta dónde podríamos tomar una entrada, ¿sí? Teniendo en cuenta los soportes, las resistencias, las zonas creadas, teniendo en cuenta las temporalidades, podemos aprovechar siempre los movimientos del mercado. Si vemos el precio acá fue, mitigó fue esta zona de acá, fue y sacó toda esta liquidez de acá, que también es validada. Al final el precio cayó, mitigó acá, creó este acá, fue y lo mitigó, fue y lo buscó, no alcanzó a llegar. ¿Sí? Este es otro escenario bastante interesante y es que el precio no alcanza a llegar. Tomar un tipo de entradas de esta, pues así en H4 vende uno, no se alcanza a ver como tal una zona importante. Entonces, estas entradas a veces uno las puede pasar por alto. Difícilmente alguien las puede tomar, pero pues ahí está el escenario, ¿no? De que uno dice, bueno, aquí no operé ese día, esperaría el siguiente día para ver qué sucede con el mercado y eso es otro factor a tener en cuenta también. Bueno, y pues obviamente los rompimientos de estructura, vemos que crea las zonas, intenta mitigar, hay unas que sí llegan, hay otras que no llegan, como les digo, es de probabilidades. Entonces, aquí qué escenario podemos ver, él está justamente en un escenario donde posiblemente ya mitigue este
como vemos una fuerza bajista, el precio una de dos, o caiga o siga buscando por lo menos rellenar un 50% de este movimiento bajista. ¿Sí? Entonces podríamos decir que este escenario. Hay que esperar las velas, el horario que sea operable, la zona y pues obviamente hacer un análisis todo desde temporalidades pequeñas, temporalidades grandes para ver hasta dónde podría llegarme este escenario. Yo lo digo que de pronto es bajista es por este impulso fuerte y aparte de eso por otro escenario de temporalidad mayor. Pero entonces ya mitigó, miren, eso fue lo importante, este bajo que era como el más fuerte, ¿no? Entonces ya digamos que aquí si el precio sube y empieza a volver a caer, podríamos saber que puede crearme un nuevo bajo más bajo. Ese es el concepto como tal y pues sencillo, vayan y practíquenlo. Es de pronto muy por encimita, ¿sí? No lo profundicen mucho, pero así funciona, la verdad, así puede funcionar. Entonces ahí les dejo ese dato, muchachos. Espero les sirva. Recuerden hacer backtesting. Si quieren más información sobre el tema, recuerden escribirme, Sebas. No entendí muy bien, explíqueme. Y con mucho gusto, pues, podemos hacer un uno a uno, uno personal y hablamos del tema. Comenten, díganme qué información más les gustaría saber y con mucho gusto, pues, vamos subiendo muchísima más información al canal. Recuerden compartir, darle me gusta y muchas gracias.